perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor añada bendición gloriosa a su palabra, que de por sí es bendita y gloriosa, pero que aún haga morada y bendición en nosotros. Este texto, este pasaje de Efesios capítulo 4 es uno de los pasajes predilectos para mi propia vida, sobre todo los primeros versículos del capítulo 4. Cuando dice el apóstol Pablo: yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra, este pasaje y lo que aquí está involucrándose es cómo vivir nosotros el Evangelio. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que como he dicho en otras oportunidades era una carta circular enviada para muchas iglesias, pero que los hermanos de Éfeso le pusieron allí para los de Efesios, y así fue encontrado uno de los manuscritos antiguos, que después se encontraron otros manuscritos en que se demuestra que era una carta circular. Sin embargo, los 3 primeros capítulos de esta carta tienen por finalidad enseñar doctrina. Y los 3 últimos capítulos, 3, 4 y 5, y aún el 6, del 4 al 6, está dictado para enseñar práctica de la vida cristiana. Yo quisiera tomarme los minutos de la predicación para hacer con ustedes una especie de análisis sobre algunos temas que aparecen en este capítulo de Efesios, capítulo 4, en lo que tiene que ver el reino, que es lo que estamos predicando y viviendo. Dice la palabra de Dios que el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra nos está enseñando a nosotros que Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para el rescate de muchos, para el rescate de los perdidos. Y dice la Escritura que el Señor, subiendo, llevó preso todo aquello que a nosotros nos tenía preso. Llevó en esclavitud lo que a nosotros nos tenía esclavizado. Por eso el texto dice que Él llevó la cautividad. Él llevó cautiva la cautividad. ¿Cuántas personas hoy día están cautivas, presos y esclavos de vicios, de inmoralidades, de situaciones de este mundo? Presos a lo mejor de situaciones económicas, sociales, de salud, presos de pecado, de debilidades, presos de tantas cosas. Llama la atención personalmente que los señores políticos usan para tiempos de campaña y para tiempos particulares una propaganda tremendamente en que se escribe la palabra libertad y se usa el concepto de libertad, que hay que ser libres y que debemos luchar por la libertad y tantas cosas. Y el apóstol Pedro dice: estos mismos que proclaman libertad, ellos mismos son esclavos. Hay muchos políticos que proclaman libertad, pero no pueden dejar el cigarro. Proclaman libertad, pero no pueden dejar la mentira. Proclaman libertad, pero no pueden dejar debilidades propias. La Biblia dice que el único que puede libertad es Jesucristo el Señor. Más aún dice que si fuéramos libertados por el Señor, seremos verdaderamente libres. Y aquí el pasaje dice que Él vino y llevó cautiva la cautividad. Tomó todas aquellas cosas que a nosotros nos tenían presos, todas aquellas cosas que nos tenían encadenados, que nos tenían debilidad, que nos tenían atados, amarrados a dolores, a traumas, a mentiras, a engaños, a pecados, a tantas cosas. Y dice que cuando Él llevó cautiva la cautividad, quedó un vacío en nuestra vida.
Quedó un vacío en nosotros. Llevó cautiva aquello que nos tenía presos. Y aquello que estaba ahora como un vacío en el corazón, el Señor dio dones a los hombres. Y Dios ha llenado todo vacío de nuestra vida, no solo con su presencia, no solo con la salvación, sino que Dios llenó todo vacío de nuestra vida con sus dones maravillosos, con la gracia de Dios, con su perdón y misericordia. Somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. Somos libres de toda atadura, libres de todo pecado, libres de toda condición del demonio, porque el Señor, que es más fuerte que el diablo, lo ha vencido y nos ha dado libertad. Y dice la Escritura, este mismo Señor que vino y descendió, ya aún como dice otra parte de la Escritura y en Pedro, bajó incluso a las prisiones que estaban allí en el Seol para dar testimonio de que Él realmente era el victorioso y el Señor, aquel Jesucristo, como dice Filipenses, a quien se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, porque los ángeles en el cielo se doblegan delante del nombre de Cristo, y se dobla toda rodilla de los que estamos en la tierra, porque dice la Escritura que todo hombre deberá doblar su rodilla delante del Señor, pero aún se doblegan los que están debajo de la tierra, porque cuando el Señor, aún en el tiempo entre la crucifixión y la resurrección, bajó donde estaban los muertos para dar testimonio de que Él era Cristo de la victoria, de la vida y de la muerte, y toda rodilla del cielo, la tierra y bajo la tierra reconoce que Jesucristo es el Señor. Dice la Escritura, para gloria de Dios Padre. Y una vez que Él bajó, dice el versículo 10, este mismo ahora subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo es el Señor. Él llena todas las cosas. Él es el Rey del universo. Él es el Rey del cielo y la tierra. Él es el que tiene autoridad, poder y dominio. Él es el Señor. Y ese mismo Señor nos ha dado libertad y nos da vida eterna. Qué glorioso es el Señor. Amén. Qué glorioso es el Señor. Y qué falta hace en nuestro corazón que tengamos esa libertad y ese fuego para decir, gracias Señor, gracias, porque tú nos has hecho verdaderamente libres. Amén. Y porque tú eres el Señor y dueño de todas las cosas. El versículo 11 dice que una vez que el Señor llevó cautivo la cautividad, dio dones a los hombres, dio testimonio de su poder, Él asume como autoridad soberana de todas las cosas, y ahora Él comienza a disponer algunas cosas. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros los constituyó profetas, a otros los constituyó evangelistas, a otros los constituyó pastores, y a otros los constituyó en maestros. Aquí hay discusiones varias. Yo no quiero entrar en la discusión, yo quiero entrar en la certeza. Porque ¿para qué hablar de discusión si tenemos certeza? ¿Para qué? Mire, hay algunos que discuten y dicen, no, esto tiene que ver con el proceso histórico del Señor. Primero puso apóstoles, después se levantaron profetas, después salieron... ¿Sabe? Es una manera de explicarlo, entendible, ya lo aceptamos, que hay algunas personas que entienden así. Pero fíjese, si usted lee el contexto y el texto, está diciendo que el Señor constituyó siervos con una finalidad, versículo 12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el contexto nos dice a nosotros que Dios estableció a estos siervos hasta que la iglesia cumpla con todo el proceso de Dios, hasta que la iglesia alcance la máxima estatura, que es la estatura de la plenitud de Cristo. De tal manera que estos dones ministeriales están activos en la iglesia, están activos en el día de hoy, están activos en medio de la congregación del Señor. Lo que yo no concuerdo con algunas cosas es que Dios hoy día esté levantando estrellas, esté levantando superstars de nuestro tiempo, que Dios esté levantando gente para hacerse orgullosos, vanagloriosos y para sentirse superiores al resto. Dios está estableciendo siervos. Más aún, nosotros decimos que son pastores con una tarea apostólica, otros pastores con tareas proféticas, otros pastores con tareas de evangelistas, otros pastores para cuidar la congregación y otros pastores para enseñar y formar a la iglesia a fin
de que los santos sean perfeccionados para la obra del ministerio. Durante los 3 primeros siglos de la era cristiana, las iglesias fueron administradas y gobernadas por estos ministros. Por eso, inclusive, el último de ellos, Agustín de Hipona, o San Agustín de Hipona, el último de esta serie, que es reconocido como uno de los apóstoles de la iglesia, se le llama padres de la iglesia, porque también la palabra apóstol es traducida, no etimológicamente, sino traducida de manera práctica como padre. Un apóstol es un padre espiritual, aquel que genera hijos, aquel que está levantando ministerios para la gloria del Señor como hijo salido de su propia obra y de su propia tarea. Hasta el siglo III Dios tenía apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hasta que viene el Imperio Romano y se une a la iglesia y dice: mire, de aquí en adelante ya no los perseguimos más, de aquí en adelante ya no vamos más contra ustedes, de aquí en adelante no voy a mandar soldados a perseguirlos, de aquí en adelante la iglesia y el imperio vamos a hacer una sola cosa, pero vamos a llegar a un trato. Nosotros nos llamamos cristianos, pero ustedes aceptan nuestra estrategia de las doctrinas paganas. Entonces, como he dicho el día miércoles, viene y se levanta lo siguiente: elimina a los apóstoles y pone a los cardenales, elimina a los profetas y pone a los priores, elimina a los evangelistas y levanta a aquellos que estaban a cargo de llevar adelante toda la obra social, y empieza a cambiar y empieza a transformarse, y por 1200 años hasta la Reforma, esta estructura fue la aprendida por la iglesia. Tanto es así, hermanos, que la primera vez que se le empieza a llamar pastores a los pastores fue en 1820. Hasta 1820 a los pastores se les llamaba reverendos, o a los pastores se les llamaba predicadores, o le tenían nombre de esta naturaleza. Recién en 1820 a los pastores se les vuelve a llamar pastores otra vez. Y hoy día Dios está restaurando el trabajo de la iglesia, no para levantar estrellas, sino por una finalidad. Dios está levantando a algunos siervos para perfeccionar a los santos en la obra de su ministerio. ¿Qué significa este enredo que estoy diciendo acá adelante? Significa, hermanos, que todos los creyentes, todos los santos son ministros. Todos los santos. Dice, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos nosotros somos ministros. Todos nosotros tenemos un ministerio. Usted trabaja, ya lo hemos dicho, pero quiero repetirlo una y mil veces. Usted trabaja en una institución, en una oficina. Usted es un ministro de Dios puesto en esa oficina. Usted trabaja en un colegio, usted es ministro de Dios para los profesores, para los apoderados, para los administrativos, pero también ministro de Dios para los alumnos. Usted es puesto en una empresa de servicios, usted es ministro de Dios para trabajar en la empresa de servicios. Dios ha hecho todas estas cosas y Dios ha puesto a los santos para la obra del ministerio. Dios nos ha levantado a todos nosotros para la obra del ministerio. Y tenemos que ejercer la obra del ministerio para que el cuerpo del Señor sea edificado. ¿Cómo se edifica? Imagínense cómo se habrá edificado este galpón que nosotros estamos arreglando como templo. Aquí primero se hizo un dibujo arquitectónico seguramente, se hizo un trabajo de excavación para poder poner cimientos y todas las bases, y sobre los cimientos se levantaron pilares y se levantaron fierros que hacen estructura, para luego recién poner los ladrillos donde hay, hormigón armado donde hay, y donde tiraron todo el resto del material. Pues bien, hacer todo esto ha significado edificar un galpón. La iglesia está puesta para edificar en el cuerpo de Cristo la obra del ministerio. El Señor nos ha puesto a nosotros para que, siendo ministros, se levante la iglesia de Cristo. Para que nosotros, siendo ministros del Evangelio, el cuerpo sea edificado, sea levantado. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando le estoy diciendo acá que el Señor ha puesto en nuestro corazón decir
de que todos nosotros somos ministros es porque Dios nos ha capacitado. Dios nos ha puesto gracia especial. Usted, donde está, usted puede orar por los enfermos, porque usted es un ministro. Donde usted está, usted puede dar testimonio de la gracia, porque usted es un ministro. Usted donde está, puede allí incluso echar fuera demonios, porque usted es un ministro. Usted puede dar testimonio, palabra, enseñanza, porque usted no es un cualquiera. Usted es un hijo, una hija de Dios, ministro del Evangelio, puesto por el Señor. Si nosotros tuviésemos que empezar a ordenar los ministros, tenemos que ordenarlos a todos. Todos tendrían que ser ordenados. A todos tendríamos que imponer las manos y decir: Señor, aquí está el ministro, allí en la embajada de España. Ahí está el ministro, ahí está la ministra para la Casa de Cultura. Aquí está el ministro, Señor, allí en la Librería Nacional. Señor, aquí está. Y empezamos a nombrarlo. Están los ministros, somos ministros, somos ministros. Hermanos, no somos cualquier cosa, somos ministros de Dios. Todos nosotros. ¿Qué ha sucedido a lo largo de la historia? Que una de las cosas que se creó a través de los emperadores romanos fue que se iba a hacer una separación. Iba a existir el sacerdocio y los no sacerdotes. El sacerdocio y los laicos. Entonces los sacerdotes iban a tener conocimiento de la palabra, son los que iban a poder hacer la Eucaristía, son los que podían hacer los sacramentos, son los que podían dar salvación. Solo los sacerdotes, y el resto de la gente, por eso decía el otro día, se les llama laicos, porque laico viene del ego, y el ego significa ignorante, y todo el resto son los ignorantes. Entonces la Iglesia definió que estaba el laicado, o los ignorantes, y el sacerdocio, los superstars. Pero qué linda es la palabra del Señor cuando nos dice que todos somos ministros. Aquí no hay ignorantes. Aquí no hay gente de segunda, aquí no hay gente inservible. Todos nosotros somos ministros en las manos del Señor. Y podemos ser usados. Podemos ser usados. Me recuerdo cuando, hasta hace muy poco tiempo atrás, todas las cosas tenían que ser canalizadas por el pastor. Pastor, me duele el estómago, ore por mí. Pastor, me duele aquí, ore por mí. Pastor, me duele acá, ore por mí. Pero cuando entendemos que todos somos ministros, puedo personalmente acudir al Señor y puedo personalmente ungir y aún pedir por mi propia vida y Dios me bendice. Eso no significa que vamos a buscar a otros. La Biblia dice: está alguno enfermo, llame a los ancianos y oren por él.